Entonces, como les había mencionado, en el estómago el mesenterio va a pasar a denominarse mesogastrio, ¿no? Porque al estómago también se le conoce como gastrio, no como gastro. Todo el sistema digestivo es el sistema gastrointestinal, entonces gastro es la parte del estómago. Gastro es lo mismo que estómago, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen gastroenterólogo, es el especialista que va a ver la parte del estómago específicamente, ¿no? Bueno, en realidad ve todo lo que es el tubo digestivo, pero gastro en sí significa estómago. Entonces, el mesenterio a nivel del estómago se denomina mesogastrio, en este caso dorsal u aumento mayor, porque provienen todos estos mesenterios que estamos mencionando, provienen de lo que es el mesodermo, ¿no? De la parte dorsal, ¿no? Entonces, estos van a ser denominados mesogastrios dorsales u aumento mayor. En esa imagen que tenemos en la parte superior izquierda, nosotros vamos a observar, ¿no?, que ahí hay una banda de color amarillo que representa justamente al mesogastrio dorsal o al aumento mayor, ¿no? Esta banda está colgando de la curvatura mayor del estómago y se dirige hacia abajo, hacia la parte intestinal. Por eso ese mesogastrio dorsal se va a unir con la parte del mesocolon. En el duodeno, el mesenterio también adquiere el mismo nombre, mesoduodeno, y dorsal porque también proviene del mesenterio dorsal. Y en el colon adquiere el mismo nombre, ¿no? Mesocolon dorsal, porque justamente todas estas estructuras provienen del mesenterio dorsal, que a su vez provienen del mesodermo dorsal, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el mesogastrio, el mesoduodeno y el mesocolon. Entonces el mesenterio dorsal de las asas yeyunales ileales, como les he mencionado, se denomina el mesenterio propiamente dicho, ¿no? Ustedes van a ver que del intestino delgado está formado por el duodeno, por el yeyuno y por el ilion, ¿no? El duodeno tiene su propio meso, el mesoduodeno, pero en el yeyuno y en el ilion las asas intestinales adquieren una mayor curvatura, adquieren mayores circunvoluciones, entonces estas asas van a tener su propio mesenterio que pasa a ser el mesenterio propiamente dicho. Ahora, el mesenterio ventral, que todavía no les he mencionado, proviene para dar origen a lo que es la parte terminal del esófago, el estómago y la parte superior del duodeno. Esto, a su vez, el mesenterio ventral, va a venir de lo que es el tabique transverso, ¿no?, que es una estructura embriológica que va a separar las cavidades torácica, cardíaca, de la cavidad gástrica, ¿no?, de la cavidad de todo el aparato digestivo. Entonces, del tabique transverso, que posteriormente va a formar el diafragma, es que proviene el mesenterio ventral, y va a dar también mesenterios, pero mesenterios ventrales, ¿no? Entonces, cuando el hígado va a crecer dentro del tabique transverso, porque el tabique transverso va a ser aquella estructura que en el futuro va a formar el diafragma, ¿no? Entonces, esta estructura separa al hígado de la cavidad superior. Entonces, el hígado va a crecer dentro de este tabique transverso. Entonces, cuando lo hace, el mesenterio ventral va a quedar dividido en dos, en lo que es el aumento menor y el ligamento falciforme. Entonces, el aumento menor y el ligamento falciforme provienen del mesenterio ventral, ¿no?, a diferencia del mesogastrio, del mesoduodeno, mesocolon, que van a provenir del mesenterio dorsal. Este aumento menor y el ligamento falciforme provienen del mesenterio ventral. Vamos a ver entonces en la imagen, ahí tenemos el estómago, que está representado con la curvatura menor, ¿no?, en donde también está señalado el epiplon menor, y la curvatura mayor, en donde está señalado el epiplon mayor o el aumento mayor, ¿no? En este caso es para mencionarles que el aumento menor va a salir a partir de la curvatura menor del estómago y que proviene del tabique transverso, que va a dar origen a lo que es el mesenterio ventral. Ahí tenemos el hígado para que vean el ligamento falciforme, que también proviene de lo que es el mesenterio ventral, que provienen del tabique transverso, ¿no? El ligamento falciforme dividiendo los lóbulos derecho y los lóbulos izquierdos del hígado, ¿no?, y cuya parte final del ligamento falciforme se continúa como el ligamento teres. Entonces el mesenterio ventral va a formar el aumento menor, el ligamento falciforme y la porción inferior del esófago, duodeno y el hígado, ¿no? Todos ellos provienen de la pared ventral del cuerpo.
Esta es una imagen en la cual nos va a representar a la cavidad intraembrionaria. En la imagen A vamos a ver cómo esa cavidad intraembrionaria se va a comunicar con la cavidad extraembrionaria, exactamente con lo que es el saco vitelino. En la imagen B vamos a ver a la cavidad extraembrionaria que ya ha perdido su amplia conexión con lo que es la cavidad intraembrionaria. Y en la imagen C vamos a ver el finalizar de la cuarta semana del desarrollo, las capas del mesodermo visceral, cómo se van a fusionar y de esta manera forman el mesenterio dorsal, ¿no? Que es el que va a dar origen a las estructuras ya mencionadas, mesogastro, mesoduodeno, mesocolo. Entonces, en la última imagen, en la imagen C, vamos a ver que tras este plegamiento que se ha dado, se ha originado verdaderamente el tubo intestinal, que está rodeado por esa estructura de amarillo que viene a ser el endodermo, ¿no? Y que todo lo que está de rojo es el mesodermo dorsal que origina el mesenterio dorsal, ¿no? Entonces, este mesenterio dorsal, vamos a ver cómo se va a formar. Bueno, este se forma justamente por la unión de lo que es el mesodermo intraembrionario con el mesodermo extraembrionario. Entonces, de esa unión vamos a ver que se está formando el mesenterio dorsal, ¿no? Que va a dar origen a todos los mesenterios del estómago, del duodeno, del colon y de las asas intestinales del yeyuno y del ilio. Bueno, entonces una vez que hemos dicho de que el tubo primitivo se va a formar en la cuarta semana del desarrollo, que tiene un revestimiento endodérmico, pero también participa el mesodermo visceral para la formación de lo que es el estroma y el tejido conjuntivo, y también lo que son las capas peritoneales, ¿no? Que van a formar el mesenterio. Vamos a comenzar con la clasificación. La clasificación del intestino primitivo está dada en tres partes: el intestino anterior, el intestino medio y el posterior. Entonces, a lo largo de esta clase vamos a desarrollar el intestino anterior. Y el intestino anterior comienza con el intestino faríngeo, pero ese es motivo de la clase del sistema respiratorio. Entonces, como estamos en gastro, vamos a comenzar con el esófago. El esófago se va a formar durante la cuarta semana del desarrollo y va a aparecer, ¿no?, junto con lo que es el divertículo respiratorio, o también denominado la yema pulmonar, en la pared ventral del intestino anterior, ¿no?, en lo que es el límite con el intestino faríngeo. Entonces nosotros vamos a ver la imagen A, esa imagen representativa de color azul, en donde nos muestra el divertículo respiratorio, y en la parte posterior estamos viendo el origen del intestino anterior, que justamente ambos se forman en la cuarta semana del desarrollo. Entonces la parte anterior, o la parte no delantera, va a estar dada por lo que es el divertículo respiratorio, y la parte posterior va a estar dada por el sistema digestivo, ¿no? Vamos a ver que para que se separen y que no haya una comunicación entre ambos sistemas que tienen una función diferente, se va a tener que formar lo que es el tabique transverso, el tabique traqueosofágico, ¿no? Este tabique traqueosofágico va a separar el divertículo de la pared dorsal del intestino anterior, ¿no? Porque tienen que recordar bien que la pared ventral va a formar la yema respiratoria y la pared dorsal el intestino, ¿no? Es en este caso el intestino anterior. Entonces, una vez que está separado a través de este tabique traqueosofágico, se forma en la parte dorsal el esófago y en la parte ventral lo que es el primordio respiratorio, ¿no? Ahí nosotros vamos a ver que al principio el esófago va a ser una estructura corta, pero cuando ya los pulmones y el corazón van a descender, este esófago también se van a alargar, ¿no? Porque justamente estos dos sistemas, el respiratorio con el digestivo, van a estar en cierta conexión, ¿no? Justamente por el tabique traqueosofágico que los separa. Entonces, cuando se alarga el corazón y cuando se alargan los pulmones y hay crecimiento del corazón, que esto desciende, también va a arrastrar el esófago, y de esa manera vamos a ver que el esófago va a adquirir una estructura más alargada y va a tener la posición de los 25 centímetros que conocemos en el adulto, ¿no? Entonces, el esófago se va a desarrollar a partir de lo que es el intestino anterior, inmediatamente caudal a lo que es la región de la faringe, ¿no? Ahí nosotros ya tenemos el esófago. En ese caso es el esófago del adulto, ¿no? El cual, ¿no?, va a alcanzar ya su longitud
relativa al finalizar la séptima semana, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver de que el esófago del adulto va a medir 25 centímetros, pero en el embrión ya deja de crecer, se podría decir, ¿no? Ya en la séptima semana que alcanza su longitud definitiva, porque al principio, como en la imagen anterior lo mostré, en la diapositiva anterior, el esófago es corto, ¿no? Pero se va a alargar rápidamente, justamente por el corazón y los pulmones, por el crecimiento. Tanto el epitelio como las glándulas que están en este esófago van a derivar de lo que es el endodermo. Recuerden que el endodermo es aquel tejido embrionario que va a tapizar a todo lo que es el sistema digestivo, ¿no? Entonces vamos a ver también que el epitelio que va a estar en este esófago se va a obliterar parcialmente, ¿no? Pero se va a recanalizar en la octava semana del desarrollo. Eso lo vamos a ver luego. Entonces nosotros vamos a ver de que el esófago en un adulto va a tener 10 pulgadas o 25 centímetros, ¿no? Y que ingresa el esófago al estómago en la porción del cardias, ¿no? Que es un agujero del diafragma. Bueno, nosotros vamos a ver que las 2/3 partes superiores del esófago están constituidas por músculo estriado. Esto quiere decir que todavía es un músculo voluntario. Los músculos estriados, por ejemplo, son los músculos de las extremidades, los cuales nosotros podemos dar un movimiento, no podemos dar una orden para que muevan. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Ustedes dicen, les doy una orden, levanten el brazo derecho. Entonces todos ustedes ahorita están levantando el brazo derecho. ¿Por qué? Porque el músculo es estriado y obedece órdenes. Entonces las 2/3 partes superiores del esófago están formadas justamente por este músculo estriado, mientras que el tercio inferior del esófago está formado por músculo liso. Y este músculo liso es el músculo característico del tracto gastrointestinal, ¿no? Porque es aquel músculo en el cual es involuntario, ¿no? Esa es la principal diferencia. El estriado es voluntario y el liso es involuntario. Entonces, el estriado o las 2/3 partes del esófago están inervadas por lo que es el nervio vago, mientras que el tercio inferior está inervado por lo que es el plexo visceral, ¿no? Bueno, también hay que recalcarles que el músculo estriado que forma la capa muscular de los 2/3 superiores del esófago va a derivar del mesénquima de lo que son los arcos faringios caudales, ¿no? Mientras que el músculo liso que está conformando el tercio inferior se desarrolla a partir de lo que es el mesénquima esplácnico circundante, ¿no? Entonces el músculo estriado deriva de la parte caudal de los arcos faringios y el músculo liso está derivando de lo que es el mesénquima esplácnico. Existen ciertos estudios que indican que las células lisas de la parte superior del esófago sufren una transdiferenciación que depende de ciertos factores de regulación miogénicos y se van a conformar en lo que son las células estriadas, ¿no? Entonces quiere decir que la parte lisa se vuelve también estriada en la parte superior del esófago, ¿no? Ambos tipos de músculos están inervados por lo que son los nervios que inervan a los arcos faringios caudales, ¿no? Y ahí están bien claramente establecidos. Bueno, entonces vamos a pasar un poco a ver lo que son las anomalías del esófago, ¿no? Dentro de las anomalías tenemos las atresias. En las atresias esofágicas nosotros vamos a ver que se encuentran bloqueadas en 1 de cada 3.000 a 4.500 niños que van a nacer vivos, ¿no? Aproximadamente la mayoría de los lactantes que van a nacer son prematuros, ¿no? La atresia esofágica, que es más común, es la que estamos viendo en la imagen A. Entonces, esta atresia se asocia a lo que es la fístula traqueoesofágica en un porcentaje del 90%, ¿no? La atresia también cabe resaltar que puede aparecer como una anomalía independiente, pero en estos casos van a ser más infrecuentes. Entonces, concentrémonos en la imagen A. En la imagen A nosotros vamos a ver que el divertículo respiratorio se elongó y que dio lugar a lo que es el aparato respiratorio, tráquea y lo que son los bronquios, ¿no? Bueno, cuando hay una mala tabicación del tabique traqueoesofágico, justamente se pueden formar estas fístulas, ¿no? En el caso de la atresia, en el esófago, nosotros la vamos a tener en la parte proximal, ¿no? Porque el extremo distal va a ser ciego. No, nosotros vamos a ver un tubito y luego abajo vamos a ver una fístula en la imagen A, ¿no? Entonces ese es el tipo más común de atresia asociada a fístula traqueoesofágica, que representa entre el 85 y 90%.
En la imagen B nosotros vamos a ver dos atresias, ¿no? O sea, hay una buena separación del tabique traqueosofágico, pero hay atresia tanto a nivel superior como a nivel inferior, ¿no? En el caso C, que representa también el 4%, vamos a ver una comunicación del esófago con la tráquea. Eso quiere decir que no hay una buena separación del tabique traqueosofágico. Y en la imagen D vamos a ver el caso invertido de la imagen A, es decir, la fístula se encuentra en la parte superior y en la parte inferior vamos a ver la atresia. En el caso de la imagen E vamos a ver dos fístulas por separado que representan el 1%, ¿no? Entonces todas estas anomalías van a estar acompañadas de lo que son polidramnios, justamente porque como hay atresia, el líquido amniótico no se va a poder reabsorber a través de lo que es el aparato intestinal, entonces se va a acumular y va a formar el líquido amniótico en exceso, ¿no? Y forma lo que es el polidramnios, porque normalmente este líquido debería pasar al tracto intestinal, ¿no? Pero como no hay, se acumula y forma el polidramnios. Entonces también podemos observar, bueno, en este caso no podemos observar, pero hay que tener en cuenta que además de las atresias, no solamente puede ocurrir este caso, ¿no? Sino también puede ocurrir lo que son las estenosis. A ver, les explico. Las atresias son aquellas estructuras en las cuales no hay luz. Supuestamente la recanalización del tejido se debió dar a la 8ª semana, ¿no? Si no se recanalizó la luz, entonces se queda como atresia. Pero si se recanalizó de una manera incompleta, se forma estenosis. Estenosis es sinónimo de estrechez, ¿no? Entonces esta estenosis puede ser debido a la recanalización incompleta o defectos vasculares que comprometen el flujo sanguíneo, ¿no? Pero si es debido a la recanalización incompleta, significa que en la semana 8 del desarrollo no se ha dado una recanalización de todo, ¿no? A veces también el esófago no logra alargarse de manera correcta, ¿no? Entonces el estómago se estira y se va hacia la parte de arriba, ¿no? Y se pueden formar lo que son las hernias del hiato congénito, ¿no? Ahí estamos viendo que el esófago ha subido por el hiato del diafragma justamente porque el esófago no se ha elongado. Entonces, como no se ha elongado, parte del estómago pasa por este agujero y se forma la hernia del hiato congénita. Esta se va a caracterizar porque los niños van a presentar frecuentes vómitos, infecciones respiratorias y van a tener desnutrición, ¿no? Debido a que no va a haber una buena regulación entre el pase de la comida, ya que hay una parte del estómago que está en el esófago y eso no debería ser así porque no cumple su rol fisiológico normal, ¿no? Hay que tener en consideración que las hernias del hiato congénita, como su mismo nombre lo dice, van a ser congénitas justamente cuando el niño nace con este defecto, pero estas hernias del hiato, cuando no son congénitas, aparecen a la edad de 50 años y pueden ser causadas por múltiples factores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la obesidad, el fumar, el comer comidas con bastante grasa. Todos esos hace que el esfínter esofágico inferior se dilate demasiado, entonces parte del esófago también pase por este hiato, ¿no? Entonces la hernia es toda aquella salida de una estructura, de un órgano por un agujero natural.